Ujú. Vale, pues nada, simplemente agradecer la invitación y lo que voy a hacer va a ser como una intervención quizá más, o sea, no muy extensa al principio para poder tener tiempo y para poder hacer preguntas y entrar un poco en materia pues, en función de los intereses que se vaya generando a lo largo de de la conversación y de la nuestra. Como decía Eli, yo voy a hablar sobre todo de un proyecto que hemos trabajado, que es Prometeo, y ahora os voy a explicar un poco cómo es, cómo nació, y voy a hacer una introducción inicial un poquito de los datos que son que yo creo que nos ayudan a entender por qué hay que hacer algunos proyectos como el que hemos hecho nosotros, ¿no? O sea, por qué es necesario entrar en esta materia. Voy a ver si puedo compartir. Necesito que me des permiso. Vale. A ver ahora. Sí, estamos. Vale. A ver, aquí está. No sé si puedo poner la presentación en modo presentación y se ve mejor o no. Y de abajo, ¿no? Tienes. Sí, pero a ver si me deja hacerlo. Ahora, se ve mejor igual, ¿no? Vale. Aquí tienes un poco los datos y voy a empezar. Vale, uno de los objetivos de esta conversación, esta presentación, es haceros, a ver, ayudarnos a hacer una pregunta sobre el tema la consabida escasez del talento, ¿no? O sea, en este momento una cosa es que nosotros nos encontramos en muchas conversaciones que tenemos con las empresas, es que todo el mundo nos habla de que hay una escasez de talento, ¿no? De que la gente no encuentra profesionales y que eso que es un problema, que además se atisba un problema ahora y un problema más grave en el futuro. Estamos viendo actuaciones de apoyo a que las empresas pues, busquen el talento donde puedan, ¿no? Y tal, ¿no? Y nosotros, una pregunta que nos hacemos es, ¿realmente estamos en un escenario de escasez de talento o en un escenario de despilfarro de talento? ¿No? Y esto afecta mucho a lo que es el concepto la perspectiva sobre el talento senior, ¿no? Y para ilustrar esta pregunta, ¿no? Pues, usamos esta acuarela de un pintor incidental que es Ángel Arce. Ángel Arce era un ingeniero de un centro tecnológico vasco que a los 65 años pues, le obligaron a jubilarse, ¿no? Porque había cumplido 65 años y aunque él deseaba continuar trabajando, su empresa decidió que ya no tenía un lugar para seguir para seguir aportando y para desarrollar su carrera profesional, ¿no? A pesar de que era una persona que hasta el minuto antes había estado en diversos proyectos europeos, formándose, moviéndose, liderando iniciativas, tal, ¿no? Y él tuvo que convertirse en algo diferente, ¿no? Y se convirtió en pintor incidental, ¿no? Y esto es pues, hace unos años, y esta es una acuarela que es la que digamos, abría la exposición que recientemente abrió en Bilbao, ¿no? Y se llama Desguace, esta pintura, ¿no? Y es una serie de coches uno encima de otro. Y él explica, ¿no? Cuando en la inauguración decía, así me sentía yo cuando salí de donde trabajaba, donde había trabajado muchos, muchos años, ¿no? Y me llevan al desguace, que ya no valía, ¿no? Entonces, empezamos a contarlo así porque él lo explica. O sea, y me acuerdo perfectamente, o sea, vamos, esta inauguración fue hace 3 meses en Bilbao. No, y ahí estaban pues, las personas de su empresa, el director de recursos humanos, estaba la gente de esa anuncio. Porque él decía, yo consideraba que podría tener todavía desarrollo profesional que no se me permitió, ¿no? Por mi edad. Y en este caso era, digamos, tenía un efecto lesivo escaso en su vida personal, en la medida en que él ya pasaba un estado de jubilación, con una buena jubilación y tal, ¿no? Pero él sentía que no podía seguir aportando y haciendo lo que él deseaba hacer y donde él consideraba que era útil, fundamentalmente, ¿no? Y nos gusta presentar esta presentación con esta pintura, porque expresa algo que está pasando, ¿no? Y ahora vamos a entrar en detalle en algunos datos, ¿no? Vamos a repasar un poquito cuál es la situación del empleo senior, la evolución del empleo senior entre el año 2000 y 2022 en estos países, en la selección de 27 países de la OCDE. Hemos quitado algunos que son muy pequeños, como Luxemburgo o tal, porque realmente no responden a las características, ¿no? Pues que comparables pues, como puede ser España o otros países, ¿no? Y aquí vamos a hacer un recorrido por 3 franjas de edad, por 55, 59,
60-64 y más de 65 años, ¿no? Para ver un poquito cómo ha evolucionado la empleabilidad de los seniors en estos 20 años, ¿no? Y dónde está y cómo ha evolucionado cada país, ¿no? En esta materia, ¿no? Y aquí sí lo que vemos fundamentalmente es que mayoritariamente, menos un caso que es Islandia, que estaba en la posición ya muy alta, ¿no? El grupo de 55 a 55 años ahora o sea, está más en el empleo que antes, ¿no? En España ahora mismo hay 5 millones de personas senior trabajando. Nunca ha habido 5 millones de personas senior trabajando, ¿no? Y entonces en estos 20 años ha habido un crecimiento de 20 puntos por promedio en estos países, ¿no? En lo que es el empleo 50-55 años. Si bien todos los países han crecido, ¿no? Y vamos en el caso español, ¿no? Pues ha crecido en el promedio, ¿no? Ha crecido 20,7, o sea, bien respecto a estos países, ¿no? Pero su posición está muy abajo todavía. ¿Y por qué está abajo en el año 2023, ¿no? Perdido después de este dato, pues porque los demás han crecido más, fundamentalmente, ¿no? Había países que estaban en mejor posición ya, pero otros países que no. Entonces, cuando seguramente oímos, no, no, ahora tenemos las estadísticas no, nos dan que hay más personas mayores trabajando, sí, hay más personas mayores trabajando, pero es que eso es una tendencia general, ¿no? Y en algunos países esa tendencia es mejor que en otras, porque la media, hoy por hoy, del grupo 55-59 está en el 75% del empleo. En la posición española está en 67%, o sea, todavía hay 7 puntos de diferencia en frente a la media de España, ¿no? Aunque ha habido un crecimiento importante, especialmente en los últimos 5 años, también hay que decirlo, ¿no? Todavía estamos por debajo de la media. Y hay otros países, pues que luego acaban siendo un poquito los sospechosos de siempre, ¿no? Acaban siendo Suecia, Alemania, Dinamarca, Suiza, Finlandia y tal, los que están en mejor posición, como seguramente en muchísimas otras cosas, ¿no? Este es el dato 55-59. En el grupo 60-64 también ha habido un crecimiento importante, ¿no? El crecimiento por medio a nivel de la OCDE ha sido de sus países 23 puntos, ¿no? España aquí, su desempeño ha sido un poco peor, no ha crecido 20 puntos, ¿no? Y aquí la media ya no es 75 como era en el caso anterior, no sé si os fijáis, o sea, aquí estamos en 36,67 puntos de media, aquí la media de empleabilidad del grupo 60-64 está en 55%. ¿No? Y España, la posición, aunque ha mejorado 20 puntos, está en 47, también está por debajo en esta posición. Y otra vez tenemos unos países que están por encima de la media, ¿no? Y otros países que están por debajo. Se me olvidó decir en el anterior, pues que el país que representa la media en crecimiento es Irlanda y aquí el país que representa la media en crecimiento de 64 es Portugal, ¿no? Y aquí tenéis aquí los crecimientos importantes, pues dónde han sido, ¿no? ¿Qué países están creciendo en empleabilidad 60-64? Pues Holanda, Alemania, bueno, los países del este muchísimo están creciendo en empleo en todos los aspectos, ¿no? Finlandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Bélgica, o sea, están creciendo es un desafío, ¿no? Y la gente está usando cada vez más el talento senior en esta franja de edad. Y si vamos ya al último grupo, 65-69, aquí ya, claro, fijaros cómo es la tendencia. Ha pasado que aquí ya estamos en algunos países fuera de edad normativa de jubilación. En España hoy 66,7, si no me equivoco, o 66,8, pero en otros países es un poco más alto, otros un poco más bajo. Pero aquí la edad media de aprovechamiento del empleo senior de 65 a 69 es 23 puntos, ¿no? Bueno, pues la posición española, para que veáis, está en 9,5, ¿no? Y estaba, claro, ha crecido 5 puntos. El crecimiento promedio ha sido 10 puntos en esto. O sea, está creciendo el empleo en esta franja de edad, ¿no? Lo que pasa es que partíamos de posiciones muy bajas. Bueno, en el año 2000 la posición media era 13 puntos y España estaba en 5. Todavía está por debajo de la media del año 2000, ¿no? Y muy por debajo de la media de esta, ¿no? ¿Tiene que crecer o no? Pues esto es un debate, ¿no? En este momento. Es un debate que, así como en los otros aspectos, o los otros grupos, ¿no? De 55-59 o 60-64, parece que está dentro de la normativa y por tanto debería crecer ese empleo. Aquí pues está sujeto a debate social en este momento, ¿no? Si bien algunos países ya están bueno, alargando la hipótesis de la vida laboral mucho más de lo que estamos haciendo aquí en este momento y algunos están hablando de jubilaciones por encima de los 70 años, ¿no? Y aquí el país que representa la media es Holanda. Vale. ¿Esto es relevante? ¿No es relevante estos datos? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué sucedería? ¿No? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, el Estado español llegara a la posición media en empleo senior en las franjas de edad que hemos visto, ¿no? Pues que se crearían casi 1.000 millones, o sea, 980.000 empleos, casi 1 millón de empleos se generaría, ¿no? Esto, para que tengamos una idea, esos son muchos, esos son pocos, bueno, pues más o menos es casi el empleo de toda la comunidad autónoma del País Vasco. Se crearía tanto empleo llegando a la media, no a las posiciones altas, ¿no? Y esto, en términos económicos, ¿cómo repercutiría? Pues sería un equivalente a tener, hemos
hecho una estimación de los costes salariales medios de los grupos de edad correspondientes y nos da una estimación de unos 30.000 millones en ingresos salariales. Y además nos da unos 10.000 millones en cotizaciones a la seguridad social y otros 18.000 millones en ahorro en costes sociales que tiene que ver con costes de pensiones que se perciben anticipadamente o costes de desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y este dato que está puesto aquí en rojo de 10.000 y 18.000 es relevante en términos de suma de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque 28.000 millones es la cantidad del déficit de la seguridad social el año 2023. Eso quiere decir que si el empleo senior español, ¿no? Todo esto, llegara a la media de los países que hemos visto, no tendríamos déficit de pensiones en la seguridad social. ¿Es relevante? ¿No es relevante? Pues no sé. Cada uno te va a pensar. Obviamente hay otros cálculos que son mucho más profundos en esta materia y hay gente que eleva estas cantidades muchísimo para estos cálculos, mucho, porque hablan pues, de inducidos, de impuestos que no están contemplados aquí como IVA, gastos de las empresas, consumos, o sea, hay muchos más elementos que podrían añadirse a esta cantidad, pero estos son como muy básicos y ya son suficientemente relevantes para nuestro entender. Digo, esto es simplemente tener un contexto, ¿no? De lo que es el empleo senior en términos de qué es lo que pasa con no tener un empleo senior activo, suficientemente activo, fundamentalmente. Claro, y el empleo senior está en contra del empleo juvenil. El empleo es como una tarta que repartimos. Pues la experiencia, los datos dicen que no, que donde hay más empleo juvenil hay más empleo senior, fundamentalmente, ¿no? O sea, los países que más empleo senior tienen más empleo juvenil. No es una tarta que se reparte, que el empleo es para unos o es para otros, fundamentalmente, ¿no? O sea, necesitamos crecer más en el empleo en todos los aspectos, ¿no? Y apostar por el empleo senior, o sea, mantener a las personas senior, a las empresas, a las organizaciones, no quita empleo juvenil. No hay evidencia de eso, fundamentalmente. Y este es un poquito, bueno, un contexto de datos que creo que siempre viene bien tener en cuenta de cara cuando nos metemos en estas cuestiones, ¿no? Para evitar deshacer algunos mitos. Y vamos a entrar en lo que es el proyecto Prometeo, fundamentalmente. El proyecto Prometeo lo empezamos a elaborar hace año y poco, ¿no? Fundamentalmente, en un acuerdo entre Plataforma 50 y el Colegio de Ingenieros de Vizcaya, ¿no? Para abordar el tema de la profesionalidad en el espacio de la nueva longevidad, ¿no? El desarrollo de carrera profesional, ¿no? Para las personas mayores en un entorno pues, de nueva longevidad, de cambio demográfico fundamentalmente, ¿no? Vidas más largas, con más esperanza, tenemos más esperanza de vida, más esperanza de vida saludable, eh, claramente. O sea, no hay discusión a este respecto, ¿no? Y también tenemos seguramente una mayor vida laboral. Vamos a tener una vida laboral más larga, ¿no? O sea, cosas como se hace esto. Tal. Y luego, a su vez, incorporamos pues, a este proyecto pues, a una asociación de desarrollo territorial libre, que es Bilbao Metrópoli 30, y a la Fundación de la Escuela de Ingenieros, que está asociada al Colegio de Ingenieros en la parte formativa y tal, que tiene una fundación relacionada con empresas, que queremos incorporar a este proyecto. Voy contando un poquito los pasos que hemos dado de manera sintética. Fundamentalmente. Este proyecto lo presentamos en una convocatoria que es CUNA, que es dentro del marco de la fundación de la obra social de la Caja de Ahorros de aquí de Vizcaya, ¿no? Para proyectos que están proyectos de innovación en el ámbito de los ODS, fundamentalmente de la categoría de nueva longevidad. Y fue el proyecto seleccionado en esta categoría. ¿No? De los que se pusan, hubo otras categorías, pero esta fuimos nosotros seleccionados, ¿no? Y el planteamiento del proyecto era que creemos que falta comprensión del fenómeno de la nueva longevidad y cómo esto impacta el desarrollo profesional. Y aunque estas cosas ahora, hasta podemos decir, esto siempre falta comprensión, falta cultura, este tipo de tangibles, ¿no? Nos referimos a ellos de manera como superficial y tal, ¿no? Pero creemos que este aspecto de la ausencia de comprensión es muy importante, porque sin una comprensión real y una comprensión que tiene que extenderse tanto a las personas como a las organizaciones, va a ser difícil que entendamos lo que tenemos que hacer. Y hace falta entender esto, ¿no? ¿Qué representa la nueva longevidad? ¿Qué representa este cambio demográfico en nuestras vidas? ¿Cómo está operando en este momento? A su vez, otro aspecto que nos parecía muy importante era claramente estamos en el espacio, en la sociedad en general, hay bastante edadismo, y en el espacio profesional impera el edadismo. El edadismo es una discriminación por causa de edad que es bastante difícil de detectar.
¿no? Se está trabajando mucho en modelos de detección. Hay edadismo autoinfligido, a veces somos edadistas con nosotros mismos, las organizaciones son edadistas con las personas, ¿no? De diferentes edades, y somos edadistas unos con otros, en la medida en que inmediatamente, en relación a la edad, atribuimos, digamos, juicios o atribuimos valoraciones sobre las personas, sobre lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, cuál es su actitud frente a cuestiones como el trabajo, las relaciones, futuro, la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Hay bastantes atribuciones que también, como muchas veces sucede, les falta evidencia, fundamentalmente, ¿no? También vimos que es necesario analizar las amenazas, ¿no? Y las oportunidades, ¿no? De lo que es la nueva longevidad, ¿no? O sea, realmente la nueva longevidad, cómo afecta tanto a las organizaciones como a las personas, ¿no? Y los agentes públicos en este escenario. ¿Cómo afecta esto, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto en términos de profesión laboral? ¿Cómo vamos a tener que pensar cómo tiene que ser el trabajo para el futuro en escenarios en los cuales van a convivir muchas generaciones en el mismo lugar? Va a haber más gente mayor que gente joven, cosa que es nueva, nunca ha pasado en la historia, está pasando ahora. Tenemos mucha más gente de 50 y tantos años que gente de menos de 30 años en las organizaciones. ¿Cómo van a ser los repartos de trabajo? ¿Cómo vamos a conseguir que las personas puedan ser productivas, puedan seguir aportando a lo largo de su vida? ¿Y cómo vamos a ayudarles a ello y no disuadirles de que lo hagan, fundamentalmente, ¿no? Estimular, o sea, esa voluntad de hacer, seguir compartiendo y tal, ¿no? Y en ese sentido era muy importante no solo hablar con las personas, con los profesionales, aunque esto nació en el marco del colegio, y ahora veis cuál es el objetivo, sino también incorporar esta conversación a las empresas. Necesitamos entender las motivaciones de las empresas. Necesitamos, sabíamos en el proyecto, empatizar con las empresas y empatizar con todas las de la ley. O sea, empatizar, entender muy bien por qué actúan de esa manera, porque puede estar motivado, puede no, puede haber muchas cosas que debemos incorporar, ¿no? Incluso motivaciones del tipo de, pero a veces percepciones de, es un tema que a mí no me corresponde, como vamos a ver después, ¿no? Y luego el objetivo principal que establecíamos, hay que empoderar a los profesionales senior al desarrollo de su carrera. Las personas mayores tienen que ser conscientes y capaces de poder liderar su desarrollo profesional en la edad senior, ¿no? Y no estar a ver qué pasa, que me dejen como estoy. No, que ejercita, que no se mueva nada, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Que hay que hacer algo en esta materia y hay que ayudar a las personas en este proceso de trabajo. Y hablábamos de un concepto que es el que nosotros hemos trabajado más desde Plataforma 50, que es el de transiciones profesionales. ¿Y qué son las transiciones profesionales? Pues en un escenario de reto demográfico, de esperanza de vida más larga, de vida profesional más larga, lo más probable es que las personas tengamos que pasar por diferentes posiciones, trabajos, organizaciones a lo largo de nuestra vida. Y esto, e incluso cambios en nuestro rol en las organizaciones, en nuestro rol con respecto al trabajo, puede que es muy posible que todavía no lo estamos viendo de manera muy nítida, pero ya estamos viendo señales de que hay cambios en esta materia, ¿no? Pues como que no hay como había en la época, los años 60, una edad para formarse, una edad para trabajar, una edad para jubilarse, ¿no? O sea, ahora vemos que convive el trabajo y la formación, vemos que convive el modelo de que estás trabajando, de pronto igual ya no estás trabajando, tienes que volver a formarte o incluso tienes que montar una empresa como profesional y luego vuelves incluso a incorporarte a la empresa o luego igual te vas a jubilar, pero no te jubilas rápidamente, sino que te jubilas por un paso a través de una posición profesional, una posición intermedia, con formación a su vez para adquirir nuevos roles, etcétera, etcétera. Vimos que esto hay que entender muy bien el concepto. Y esto, en el caso de las personas mayores, así como tenemos organizaciones, estructuras y mecanismos y procesos para ayudar a las personas a incorporarse al mundo laboral desde que estudian la educación básica hasta que se incorporan al mundo laboral, no tenemos estos mecanismos, estos recursos, estas estructuras para ayudar a las personas mayores a transitar profesionalmente, a tomar decisiones acerca de cómo tiene que estar su vida de acuerdo con sus circunstancias de edad madura, que no son las mismas que alguien que tiene 20, 25, 28 años. No va a ser, no es la misma circunstancia vital y personal que alguien que tiene 50, 55, 60 años. Entonces hace falta dar una vuelta a cómo estamos haciendo con esto y cómo se puede estructurar. Paradojas que nos encontramos. Bueno, pues esta, la primera que habéis leído, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Que el desarrollo de carreras se produce en las organizaciones. Y son las organizaciones, de acuerdo con sus estrategias, además con recursos públicos y con sus necesidades, las que establecen el desarrollo de carrera de las personas.
¿no? Pero nos encontramos con la vuelta de todo esto. Eso estaría más o menos bien, ¿no? Si las organizaciones, ¿no? fueran capaces de garantizar el empleo. Pero hoy por hoy las organizaciones, ni las más grandes, y hemos visto muchas empresas muy grandes caer, pueden garantizar el empleo de nadie. Por tanto, están orientando el desarrollo profesional de alguien de acuerdo con unos intereses, de acuerdo con un plan estratégico, de acuerdo con unos intereses X de negocio, tal, ¿no? Y además con poca garantía en este sentido, ¿no? Luego, otra cosa que nos encontramos, las organizaciones son especialistas y lo hacen de manera muy hábil, ¿no? En ayudar a las personas a salir de las empresas, ¿no? Ayudan a los profesionales y lo hacen antes de la normativa. Lo estamos viendo continuamente. Recientemente había un titular en un medio económico, ¿no? que hablaba de una empresa tecnológica, una multinacional tecnológica que está instalada en todos los países de Europa, que decía, no sé quién, la empresa donde nadie se jubila. ¿No? No se jubilan, no llegan a jubilarse, fundamentalmente, ¿no? Y luego la otra paradoja, que es la que hemos puesto al principio, ¿no? La creciente demanda de las empresas de que no encuentran talento. Vamos a ver, ¿no? Ya hemos visto antes, hemos visto algunos datos que hay mucho talento que no está, en edad senior, que no está siendo utilizado productivamente, fundamentalmente, ¿no? Luego, ¿qué más nos encontramos en este desarrollo de las transiciones profesionales? Pues que ha habido a lo largo del siglo XXI, desde el principio del siglo XXI, desde los años primeros, ¿no? bastantes actuaciones en esta materia. El concepto de transiciones profesionales se lleva trabajando pues, como 15, 20 años, fundamentalmente. Ya ha habido ya iniciativas en materia pues, del que es el balance de la vida laboral, proyectos de desarrollo profesional, proyectos de transiciones profesionales en diferentes países. Entonces recogimos esto, habíamos hecho un paper sobre esta materia y ya vimos que era un camino que había que seguir, ¿no? Un camino que era interesante para nosotros, ¿no? Luego, ¿qué más nos hemos encontrado? Pues que las personas necesitan activarse mucho más en términos de actualización profesional de lo que han hecho toda la vida, ¿no? O sea, los cambios que estamos viendo a nivel tecnológico y los que están viniendo continuamente van a requerir muchas más actualizaciones y muchas más necesidades de reinvención profesional y muchas más decisiones de las personas de saber si quieren seguir ese itinerario profesional que viene heredado quizá de una formación que hicieron a los 20, 25 años, que igual con 55 años ya estás en otra perspectiva o quieres o necesitas hacer otras cosas, que esto es muy importante, la de la perspectiva personal, ¿no? Luego, nos damos cuenta que necesitamos identificar cómo ayudar, ¿no? O sea, hablamos de generar nuevos roles de apoyo, o sea, cómo tenemos que ayudar a las personas a hacer esa transición profesional, ¿no? Y en esa transición aplicábamos un enfoque holístico que viene recogido de las buenas prácticas recogidas y que hemos visto en diferentes buenas, ¿no? Que cuando hablamos de empleabilidad senior no podemos estar hablando únicamente de capacitación profesional. Tenemos que incorporar un aspecto muy importante que es la salud de las personas, la situación de salud, ¿no? Cómo la gente percibe su salud y su esperanza de vida y cómo cree que tal. Y también la situación económica de las personas. La gente, ¿no? Mayor tiene que incorporar incorpora esa perspectiva en sus decisiones de cara a la empleabilidad y también los intereses personales, ¿no? A partir de un momento, lo decíamos, para esto, este dato de esta frase, no estar aquí para siempre, para hacer un informe británico que hicieron sobre transiciones laborales, ¿no? Una cosa que la gente decía, yo ahora cuando me planteo qué hacer en mi trabajo, qué tal y cual, tengo una cosa en la cabeza que es diferente de cuando tenía 25 o 30 años. No estaré aquí para siempre. El escenario de la perspectiva vital toma un protagonismo que no toma en otros momentos anteriores. Poco escenario general. Cuando nos planteamos Prometeo, ¿qué queríamos trabajar? ¿No? Pues la idea principal, que los profesionales lideren su desarrollo profesional y que esto les sirva para actuar de forma preventiva ante el riesgo de pérdida de empleo maduro. Aquí, como esta es una diapositiva que hicimos al principio, le ponemos ante el riesgo de pérdida de empleo. Ah, no, perdón, aquí ya está corregido. Perdón. Al principio poníamos ante el riesgo de pérdida de empleo. Ahora ya pusimos ante la pérdida de empleo en edad madura. ¿Por qué? Porque es muy generalizado. Porque es muy probable que pierdas el empleo en edad madura. Es muy probable que si estás trabajando en la empresa privada no te pase. O sea, no es un riesgo que mañana puede. No, no. Es muy probable que pase. O sea, tienes que contar con ello de una manera bastante integrada en tu desarrollo. Y entonces aquí nos planteamos cuatro líneas de actuación. Una, trabajar desde la perspectiva de las personas, ¿no? Hay que ayudar a las personas a liderar su desarrollo. Nos planteamos trabajar en el modelo de acompañamiento del proceso de desarrollo profesional. Hay que innovar en la forma de ayudar a las personas a tomar decisiones en capacitación y a cómo hacerlo fundamentalmente.
hay que trabajar con las empresas. Esto funcionará, todo el tema de la gestión de la edad funcionará cuando las empresas encuentren la oportunidad. Cuando en vez de ser una actuación de coste, sea una actuación rentable, sea una actuación de oportunidad. En ese momento empezaremos a trabajar en la gestión de la edad de manera más eficiente de lo que estamos haciendo hoy por hoy. Todavía no sabemos cómo trabajar en esto. Y luego en cuestiones de empleo y emprendimiento, ¿no? Hay que buscar nuevas soluciones, nuevos modelos satisfactorios para reincorporar a las personas senior a la actividad. Es muy difícil que una persona que ha perdido el empleo con más de 50 y tantos años o más de 50 años, o sea, se incorpore. O sea, está pasando más por carencias de personas jóvenes en las empresas, pero realmente cuesta mucho incorporarse a la actividad fundamentalmente. Y en algunos casos habrá que buscar procedimientos, habrá que buscar mecanismos puente que ayuden a las personas a pasar del desempleo a- al trabajo en las organizaciones. Habrá que buscar nuevas maneras en este asunto. Desarrollamos una web que está aquí en la página web del Colegio de Ingenieros de Vizcaya. Podéis ver, está más o menos actualizada. Y luego este es el plan de trabajo que nos planteamos. Fundamentalmente, este es un plan con los 4 ejes que hemos hablado, con empresas, profesionales, prospectiva de recursos y coordinación y comunicación. ¿Con las empresas? Claro, como necesitábamos entenderles este ejercicio de empatía que nos proponíamos, de, oye, tenemos que compartir, o sea, tenemos que compartir perspectivas que realmente, o sea, entender cuáles son las preocupaciones que tienen y qué rol ocupa aquí en esas preocupaciones, o sea, qué prioridad tiene el tema del talento senior en esto. ¿Tiene alguna prioridad? ¿No tiene? ¿Cómo está diciendo? ¿Por qué tiene? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué enfocas de esta manera? ¿Por qué haces de esta manera? ¿No? Porque necesitamos eh, encontrar vías para que las empresas activen la demanda de talento senior, que incorporen el talento senior y lo mantengan también, no solamente a la gente que está desempleada, sino al propio talento senior, que lo mantengan, que faciliten su desarrollo de carrera y su crecimiento profesional, ¿no? Y nos planteamos el desarrollo de un grupo de empresas, ¿no? Contar con un grupo de empresas, unas 10, 20 empresas, para generar una red de empresas amigables con la edad o como todavía estamos ahí, ¿no? Es un trabajo que estamos haciendo fundamentalmente y luego vais a ver cómo hemos hecho. Con los profesionales, pues también necesitamos identificar, oye, realmente a los profesionales, cuáles son vuestras necesidades. ¿Cómo veis vuestra situación, cuáles son los perfiles profesionales que creéis que tienen más sentido o futuro, cómo estáis viendo ahí, qué debilidades encontráis con respecto a vuestro futuro profesional, que os gustaría reforzar. ¿Cómo os encontráis en vuestro desarrollo de carrera, ¿no? Y aquí empezamos a pilotar un modelo de trabajo, que es lo que hicimos en los últimos meses, fundamentalmente. Luego, claro, otra cuestión, claro, sobre temas de talento y sobre temas de recursos humanos, gestión de las personas, incluso temas de talento senior, hay muchas cosas que se están haciendo ya. Entonces, digo, vamos a identificar qué agentes están haciendo, qué están haciendo, ¿no? Hemos una labor de identificar. ¿Por qué? Porque es muy probable que el tipo de actuaciones que tengan que hacerse al final pues necesiten, o sea, un tipo de soluciones que igual ya están implementadas por otros agentes. Y lo más lógico de este asunto sería trabajar en este marco de piloto para identificar necesidades y de cara a las soluciones derivar a los agentes que ya están trabajando con esas soluciones, en el marco que sea, la administración pública, asociaciones o lo que fuera, o empresas, ¿no? Y luego pues temas de coordinación y trabajo y de cuestiones. Bueno, este es el programa de trabajo que hicimos. Y lo primero que hicimos, tanto en el eje de empresas como en el eje de profesionales, fue un trabajo de diagnóstico. Y aquí hicimos, hicimos muchas encuestas con empresas, escuchamos a las personas, hicimos también un trabajo de análisis con expertos que trabajan en esta materia, ¿no? Para ver cómo estaban viendo esta aproximación, cómo están viendo la situación, con agentes sociales, con agentes que están trabajando en esta materia de un modo u otro, ¿no? Fundamentalmente. Desarrollamos, hicimos varios dos focus group con empresas para tratar de entender mejor eh, eh, sus motivaciones fundamentalmente, sus expectativas y si tendría sentido para ellos desarrollar un grupo de trabajo en esta materia. Y luego, con las personas, una vez hecho el diagnóstico, bueno, pues desarrollamos una intervención que vais a ver ahora fundamentalmente. Y luego, pues analizamos un poquito lo que está funcionando ahí en esta materia. Y ha sido un trabajo bastante intensivo. El consorcio se reunía cada mes más o menos y luego el grupo motor se reunía cada semana.
¿Mm? En cuanto al proceso de trabajo, el plan de Prometeo, pues la intervención de las personas propiamente dicha, este es el proyecto que hicimos, fundamentalmente este es el esquema del proyecto que hicimos fundamentalmente. Incorporamos las fases que habíamos previsto, incorporamos cuestiones de competencias, incorporamos cuestiones de salud y cuestiones de economía y un taller o un grupo, ¿no? Montamos una comunidad de práctica con las personas interesadas en esto, hicimos una convocatoria, se apuntaron 16 personas, era un proceso de trabajo que duró 4 meses, se acabó la semana pasada, intensivo, porque el grupo de trabajo, las personas que participaban se reunían semanalmente, o sea, era intensivo, ¿no? Y cada semana pues había un tipo de actuación tal, y es que lo constituimos como si fuera una comunidad de práctica fundamentalmente, ¿no? Con actuaciones pues que ahora os voy a explicar un poquito, ¿no? Hicimos varios seminarios introductorios, ¿no? Un tema de competencias, un poquito, ¿qué está pasando en materia de... Claro, estamos hablando en este caso de, como era un piloto, lo hicimos con ingenieros industriales o ingenieros de Vizcaya y tal. Entonces hablamos de competencias muy referidas a esto, cuestiones de economía, ¿no? Hicimos un análisis un poquito con las personas de cuál es su economía, ¿no? En este momento, ¿no? Y cuáles son sus previsiones económicas a futuro, qué importancia tiene el aspecto económico en su desarrollo profesional, en su vida, si eso puede afectar o no a su desarrollo profesional. Y lo mismo hicimos en salud, ¿no? Trabajamos bajo la perspectiva de salud, analizando un poco pues, cómo es la situación de salud, ¿no? Hicimos un mapa de salud de cada persona, cuál es tu mapa de salud, cuáles son tus circunstancias de salud. La idea, trabajamos mucho también con el tema de mapas, también con la parte económica y con la parte de competencias, ¿no? Ayudando a la gente a hacer su propio mapa, su propio itinerario de desarrollo en cada uno de los aspectos, competencias, en economía, en salud, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y aquí pasaron pues muchísimas cosas en esos procesos de trabajo, ¿no? Que luego vamos a ver las conclusiones, no lo voy a adelantar ahora, ¿no? Y luego hicimos un grupo de trabajo de transición, que es este que está en verde, que este lo lideraba yo, que era el tema de comunidad de práctica de transiciones, para abordar lo que es un proceso de transiciones y trabajar sobre eso, ¿no? ¿Qué componentes tiene la transición? ¿Cómo abordamos esto? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Y cómo empoderamos a las personas? Y luego se hizo otro grupo de trabajo en paralelo, que era todo el tema de orientación profesional, ¿no? Aquí pues intervinieron diferentes profesionales, desde la perspectiva de planificación de economía se trabajó con la Universidad del País Vasco, con la parte de competencias y orientación profesional pues con una consultora que es por el Saber Querer, y la parte de salud se trabajó con la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, ¿no? Que es un poquito y luego por la parte de transiciones lo llevamos de Plataforma 50. Empezaron 16 personas en situaciones profesionales diferentes. La convocatoria no estaba circunscrita a personas que estuvieran desempleadas, el proceso de transición está abierto a cualquier persona que puede estar, aunque este era para personas mayores, que puede estar en situación, puede estar empleada, puede estar en un momento que está previo a la jubilación, puede estar en un momento de desempleo, puede estar en un momento en que se le acaba un contrato y tiene que buscarse otro trabajo, puede estar en un momento en el que está formándose para montar un proyecto diferente, temas de emprendimiento y tal, ¿no? En las 16 personas, la mitad que participaron estaban en desempleo, la otra mitad no, fundamentalmente, y al final del proceso acabaron 10 personas, ¿no? 6 personas fueron abandonando, pero fueron abandonando, ¿no? Una de las razones era que era muy intensivo, ¿no? Y entonces, de las 10 personas que acabaron, las 8 que estaban en desempleo acabaron. Y otras 2 que no estaban en desempleo continuaron, pero las otras que faltan, las 6 personas que faltan, pues estaban trabajando y ahí es un poco más complicado, fundamentalmente. Eh, vale. Aprendizaje de la intervención que hemos hecho también con el peso, la parte de los focus. ¿Qué nos han dicho y qué hemos aprendido con ellas, ¿no? La prioridad de las empresas, el talento joven. Lo perciben así. La prioridad es el talento joven. ¿Por qué? Porque claro, es verdad, hay un cambio demográfico y hay menos personas jóvenes. Es normal que perciban que antes, cuando hacían una convocatoria, venían muchos jóvenes y ahora vienen menos, que hay menos. Y esto no es un invierno demográfico, esto es así. Y ha venido para quedarse. O sea, va a haber menos jóvenes, fundamentalmente. Entonces, claro, ese es caso. Y pelean por él. Y una de las cosas que le está pasando es que le está aumentando los costes. Entonces, por eso vemos muchas iniciativas, ¿no? Que están orientadas a buscar a veces talento fuera de nuestro territorio, ¿no? Intentando compensar estas cuestiones fundamentalmente, ¿no? Segunda prioridad que les preocupaba,
joder, la transferencia del conocimiento. Hay mucha rotación en las empresas, cada vez hay más gente que entra, gente que se va, gente que se jubila, la percepción de que va a haber jubilaciones empieza a verse, ¿no? Y hay temor a la pérdida del conocimiento, fundamentalmente. La tercera prioridad relacionada con la anterior también es la idea de que en poco plazo va a haber muchas jubilaciones. Por ejemplo, nosotros consideramos que, bueno, que ya está habiendo muchas jubilaciones. Bueno, pues depende del tipo de empresa, ¿no? Si es una empresa más grande o más pequeña, las empresas más pequeñas tienen una demografía empresarial más envejecida que las empresas más grandes. Las empresas más grandes todavía tienen una demografía empresarial más joven, más parecida a los años 10 de este siglo, lo que sea. Todavía la mantienen, ¿no? Pero las empresas más pequeñas no. Entonces, están viendo que les cuesta encontrar personas, que por supuesto no encuentran jóvenes, entonces además se la quitan las empresas más grandes. Bueno, tienen un problema aquí de relevo profesional que no saben cómo van a resolver, fundamentalmente. Sobre el tema del fenómeno demográfico, poca conciencia. En este momento, poca conciencia del fenómeno demográfico. Sí, eh, ven que cada vez hay más gente mayor, no sé qué, pero todavía no saben, no entran en los datos, no son ni conciencia en el fenómeno demográfico. Y eso hace que se dificulte la empleabilidad senior, porque si tú te das cuenta de cuál es el mapa demográfico que existe en este momento, sabrías dónde tienes que pescar, fundamentalmente. Temas de gestión de la edad multigeneracional. Mayoritariamente se carecen de mecanismos. Dicho lo cual, también nos encontramos con empresas grandes, especialmente grandes, alguna pequeña, que lo hacen de manera extraordinaria, muy bien, pero fundamentalmente se carecen de mecanismos. El rol de los señores empresas, pues no está en la agenda hoy, no está en la agenda. El tema de los mayores empresas mayoritariamente no está en la agenda. Les preocupan otras cosas, pero está. Y además, cuando hablamos y no está en la agenda y tú ves algún plazo tal, pues previsiones, quizá dentro de 10 años, porque están viendo sus demografías. Bueno, tengo algunos, todavía no me aprieta. Y además, cuando se plantea esta cuestión del rol de los mayores o los seniors, las empresas, o el qué hacer con un senior o tal, dicen, joder, fundamentalmente es un problema que me excede, no soy capaz. La administración tendrá que hacer algo, fundamentalmente. ¿Y qué nos encontramos en las empresas? Previsiones de una cosa bastante interesante, es que en general las empresas, estamos hablando de empresas de ámbito tecnológico, en el caso hemos trabajado nosotros, son empresas que se prevén crecimiento de plantilla, fundamentalmente. Crecimiento de plantillas cada vez más diversa y más tecnológica. La inteligencia artificial, por descontado. No, no. Y se encuentran con un escenario, desde el punto de vista de los recursos humanos, cada vez en el cual está creciendo la exigencia de las personas. Aumenta la sofisticación de la demanda de las personas. Ya no hay café para todos. Esto se está complicando muchísimo y se están empezando a entrar en un concepto que es la personalización de la gestión de las personas en cuestiones como la conciliación, teletrabajo, desarrollo de carrera. Y aquí es donde ellos están incorporando el concepto de edades, fundamentalmente la idea de la personalización, atender a diferentes estos, ¿no? Y están esperando en este sentido algún tipo de solución vía administrativa, vía planes, vía programas que ayude a ver cómo se trabajaría esta cuestión. Y también nos hemos encontrado, y hay que enseñarlo, algunas empresas grandes que sí que están apostando por el talento serio. Gente que de pronto manifiesta cosas como, ahora necesito incorporar senior porque me demuestran, por ejemplo, una de las razones de esa motivación por apostar por talentos senior es que demuestran que quieren estar en la empresa, cosa que no me garantiza el talento joven. Los jóvenes vienen y se van. Los jóvenes, alguien de 50 y tantos años, 55 años, contratas a alguien de 50 años, se va a quedar en la empresa. Eso es un aspecto interesante con respecto a eso. Eh, con respecto al tema de trabajos, queríamos formar bueno, digamos, un foro de empresas. Se ha confirmado la necesidad de formar ese foro de empresas con la necesidad un poquito de compartir buenas prácticas, compartir modos de actuación, ¿no? Y sobre todo vías de trabajo en esta línea de la personalización con las diferentes edades y cómo incorporar el talento senior. Les interesa mucho, en este caso, a conocer buenas prácticas que estamos observando en otros países de cómo ayudar a las personas mayores a mantenerse en las empresas. Aprendizajes de la intervención de las personas. Pues lo pensábamos cuando hicimos la hipótesis, pero efectivamente, ¿no? O sea, la persona senior responde a una realidad multidimensional. O sea, no es únicamente el trabajo y el salario. Hay más cuestiones y cada vez muy importantes. La salud importa y condiciona. Peso relevante creciente de la salud mental. El 40% de las personas que participaron en el proyecto habían tenido bajas por ansiedad. Una de su vida profesional. O sea,
sea, el tema de salud mental, importantísimo, preocupación. Y además, ese condicionante es tan relevante como que en algunos casos las personas que se han quedado fuera del empleo, que están pensando qué hacer da igual, se piensen mucho si continuar o a buscar o qué empleos o qué hacer o cómo incorporarse por estas cuestiones, porque porque los trabajos pueden poner en riesgo su situación de salud en algunos casos. La economía, una prioridad, pero una prioridad poco analizada, ¿no? Hay un optimismo infundado con respecto a las opciones de los recursos económicos que vendrán y que se tienen o cómo se va a abordar. ¿Por qué? Porque como no hay un cálculo de esperanza de vida y de ingresos y tal, pues, no, un optimismo infundado. Cuando la gente empieza a hacer números sobre la situación, la cosa empieza a cambiar un poquito. Otra cosa con respecto al talento senior. En las personas senior, una cosa que hemos visto es que no saben qué valor aportan. Hay poca conciencia de las personas mayores, de las personas senior, del valor que realmente están aportando las organizaciones. Y eso además es leído muchas veces de manera crítica y negativa. La gente es menos consciente del valor que aporta de lo que realmente aporta, de lo que puede aportar. Fundamentalmente. No hemos aprendido, las organizaciones nos enseñan a la gente a valorar su trabajo, su contribución. Cuesta saber esto, ¿no? Cuestiones. El proceso de transición empodera. Las personas que participaban en este proceso, fundamentalmente, las personas, sobre todo las personas que estaban en situación más vulnerable, venían a una situación débil, ¿no? Y las personas que han participado en este proceso, aunque ha sido muy breve, 4 meses, tal, han manifestado un empoderamiento y una voluntad bueno, una voluntad clarísima manifestarse de poder activarse en el mundo laboral, ¿no? Y de una manera ambiciosa y consciente de lo que necesitan realmente, fundamentalmente, ¿no? También que hemos visto, pues como les pasa a las empresas, ¿no? Pues que hay poca conciencia de la realidad del fenómeno demográfico, de cuestiones como la esperanza de vida, o sea, falta conciencia de esto y cómo afecta a nuestra vida fundamentalmente, ¿no? Eh, es muy interesante con respecto al concepto de empoderamiento, que bueno, tendría que haber puesto más junto a esto, la necesidad de alinear el desarrollo profesional con expectativas vitales, ¿no? O sea, desarrollo profesional alineado con expectativas vitales. Porque si no se hace así, es muy probable que la gente no acometa o el desempeño de su búsqueda de empleo no sea la que tiene que ser tan competitiva como que tiene que ser para realmente tener éxito en el desarrollo profesional. Necesitan tener más convencimiento y más alineamiento con sus intereses, ¿no? De tal manera que el trabajo no sea algo que sea ahí, sino que sea que me impacte fundamentalmente. Y también necesitan más conocimiento y alineamiento con las demandas reales, ¿no? ¿Cuáles son las demandas reales de empleo para una persona mayor? ¿Qué esperan las empresas de una persona mayor cuando van buscando trabajadores senior? ¿Qué esperan? No esperan lo mismo, la empresa no espera lo mismo de una persona mayor que de alguien de 30 años. No espera lo mismo. De una persona mayor espera que venga sabido, que venga y se ponga y solucione. Que sea alguien que su experiencia sea un activo que sea inmediato. No es alguien que esperan formar, como nos cuentan, ¿no? Los jóvenes vienen, no te preocupes, que tal y cual, me da igual, ya les formaré yo, ya haré la cultura. No, necesitamos a alguien que sea un activo, vamos, una solución. Eh, Cosas que hemos aprendido también, la importancia del acompañamiento. Decimos, no tenemos mecanismos para apoyar el desarrollo profesional senior y tal, ¿no? Pues sí, hay que acompañar al desarrollo profesional. Los mayores, por ser mayores, no saben desarrollar su talento ni saben, digamos, volver a generar oportunidades de empleabilidad específicas para ellos, teniendo en cuenta sus circunstancias y lo que les está pidiendo su entorno, fundamentalmente. La idea del grupo de la comunidad de práctica es crítica en este momento. Muchas personas tanto las que están trabajando como las que estaban como el desempleo tal y cual, hay un hecho que sucede y es que cuando se produce una salida laboral o cuando la gente está pensando en qué hacer con su vida profesional tal y cual, generalmente lo hacen solas, porque ni en el caso de los que están trabajando, la conversación puede ser abierta en su entorno laboral, porque no se ha construido ese escenario de apertura de poder hablar de esa manera confidencialmente y desde la perspectiva de los intereses de las personas, ¿no? Como las personas que están en desempleo, que se han quedado solas porque antes trabajaban y ahora se encuentran en su casa. Y bajo esa perspectiva de abandonar el grupo, abandonar tu entorno y volverte a tu casa, es muy duro volver a salir a pelear por lo que tienes que pelear fundamentalmente. O sea, el espacio de oportunidad y un espacio de oportunidad de confianza, de gente que entiende y comparte las mismas situaciones, cambia mucho la situación, ¿no? Especialmente en este entorno
que aunque pueda parecer otro de los mitos que hay que deshacer, ¿no? Un mito que nos encontrábamos inicialmente era que no hay ingenieros en desempleo, no existen. Todos los ingenieros están trabajando, se los rifan a todos los ingenieros. Bueno, pues no es cierto. Hay muchos ingenieros en desempleo y muchos ingenieros en desempleo que no se lo cuenten a nadie. ¿Mm? Entonces, claro, aquí empezamos a ver, ¿no? Ciertas construcciones sociales que están impidiendo que las personas puedan abrir camino, fundamentalmente, ¿no? Y luego otra cosa que vimos es que todo el enfoque de trabajo de transiciones hay aspectos del trabajo que no únicamente tienen que ir definidos que pueden abrirse a otros grupos de edad, a otros grupos de interés, lo que sea, que es lo que iremos trabajando en los siguientes pasos. Y esta era un poquito la intervención. Y ahora ya pues quedo a vuestra disposición para Muchas preguntas. gracias, Alberto. Muy interesante, mucha información y muy inspiradora, la verdad. Bueno, esto nos quedan unos minutos. No sé si hay preguntas, comentarios que queráis hacer. Yo sí quería comentarte que has dicho varias veces, ¿no? Que estáis, o sea, que hay otros agentes que están haciendo ya, que se están moviendo y que están avanzando en esta línea. ¿Dónde están? O sea, ¿qué Entonces, en agentes? términos de ¿Puedes buenas mencionar prácticas, alguno? nosotros, claro, hemos Sí. trabajado en términos de buenas prácticas, claro, hicimos un análisis, un estudio internacional de esto. Mm. Entonces, claro, sí que vimos muchísimas buenas prácticas, ¿no? O sea, es que ha habido muchísimas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Reino Unido, que fue uno de los lugares que más nos inspiró, fundamentalmente ellos sacaron un mecanismo que se llama el MOD, es como la ITV de la mediana edad, ¿no? Y entonces la ITV de la mediana edad es como una especie de análisis que hacen las empresas. Lo hacen, el gobierno, lo hicieron en su momento en el año 2007, de una forma piloto, y ahora ya lo sacan de otra manera, ¿no? Obliga a las empresas de más de 100 trabajadores a que las personas de más de 45 años hagan un análisis en su mediana edad con respecto a su futuro profesional, para su desarrollo profesional, fundamentalmente. Y ese es obligatorio para las empresas grandes, ¿no? Y en ese, claro, otra cosa es cómo se hace y cómo se deja hacer, si se hace online, que en algunos casos, como era obligatorio y por ahorro de costes, han acabado haciendo la encuesta online. No sé qué. Otra gente hace ya intervenciones mucho más efectivas con coach, con análisis de salud, con análisis de económicos, con análisis de perspectivas laborales, tal, tal, tal. Por ejemplo, también sucede en Francia. En Francia hay toda una línea de trabajo que tiene que ver con las transiciones laborales, no, fundamentalmente, que también soy que ahí, frente a Inglaterra, lo que hacen es que las personas en las empresas de más de 100 trabajadores lo pueden pedir. Y lo que ha hecho el gobierno para ayudar a que la gente lo haga, fundamentalmente, es que a las empresas que además incentivan a sus trabajadores para eso, pues se hace una rebaja en los costes de seguridad social, ¿no? Para ayudar a las personas a tomar conciencia de que a partir de un momento las personas tienen que liderar su desarrollo profesional, ¿no? En Inglaterra es por vía de las empresas, en Francia lo hacen por vía de un organismo tripartito, lo que son empresas, gobierno y sindicatos, ¿no? Fundamentalmente, que tiene recursos y que ayuda a la gente a desarrollar un plan de transición, un plan de formación, e incluso se bonifica el que la gente pueda coger sabáticos de hasta un año pagados para poder formarse en otra carrera, y la empresa tiene que guardar el trabajo si quiere volver, y la persona puede volver o no volver. Pero quiero decir que, ¿por qué? Porque en la conciencia clara de que las empresas no garantizan el empleo, ni que quisieran, pueden hacerlo. O sea, no es una cuestión de voluntad. No, en muchos casos, ¿no? Entonces, lo que hace es que hay que ayudar a las personas a tomar decisiones con respecto a eso y que abran nuevos horizontes laborales. Pero quiero decir que Sí, hay sí, muchísimas hay buenas mucho por prácticas. hacer, vamos, por lo que da esa impresión, ¿no? Que está todo por hacer. Sí, por Lo que ejemplo, has ahora mismo com- en Bélgica, perdona, para acabar otro ejemplo, en Bélgica, ¿no? Bélgica, que sabéis que que en posición en términos de empleo senior está parecido a España, en términos de datos y tal y cual. Claro, lo que ocurre es que han tomado conciencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay una cosa que están haciendo, y lo hacen desde los clústeres, por ejemplo, los clústeres están trabajando, y recuerdo uno, el clúster de alimentación de Bélgica, que su lema es trabajar más años. Tú entras en su página web y pone trabajar más años. Y dices, pues claro, esto, alguno aquí pues, le puede entrar bien, ¿no? Y pero Dios mío, ¿qué me está diciendo este, no? Fundamentalmente, ¿no? Pues ¿por qué están diciendo eso? Pues porque no, es el clúster, son las empresas, ¿no? Entonces, se están planteando cómo las empresas tienen que ayudar a las empresas, tienen que estimular la voluntad de los trabajadores para poder continuar. Los trabajadores se pueden jubilar. Y además conocemos casos concretos de gente con 60 y tantos años a los cuales se les plantea el liderazgo de proyectos con 62 años. Nuevo proyecto, un nuevo trabajo, lo vas a llevar tú antes de que te jubiles. Quédate.
O sea, Y un tema que me ha parecido muy interesante y que, vamos, yo creo que tenemos que incorporarlo de alguna forma es ese acompañamiento multidimensional, ¿no? Que hablabas de las competencias, del ámbito de la economía, del ámbito de la salud. Pero me surgían dos temas, ¿no? Por un lado, que eso sería interesante no solo para la gente mayor, bueno, ya has hablado de hacer también incorporar gente joven, ¿no? Pero yo veo que al final esas dimensiones son importantes también para las personas jóvenes, bueno, para cualquier edad, ¿no? sí, Pero, sí, sí, todo, sí. claro, la persona que acompaña, la persona orientadora que acompaña en ese proceso, tiene que estar formada, capacitada para hacer ese acompañamiento, porque hablabais de hacer con la persona, ¿no? Que la persona, ayudarle para que haga un mapa de competencias, un mapa de economía, de salud. Claro, habéis contado con profesionales especialistas en esos ámbitos. Claro, sí, pero Mm, estamos impilotando, estamos inventando eso. Nadie ha hecho eso antes. Ninguno de los que participaba había hecho eso. mm, Habíamos hecho cosas, o sea, la gente hace cosas, son profesionales de salud, de tal, igual, pero no he llegado con senior haciendo eso en este contexto concreto. O sea, estamos pilotando eso, sí, es una herramienta, los mapas de salud, los mapas de economía, tal, ¿no? Análisis, ¿no? Y otra cosa que queremos incorporar, que se me olvidó decirlo, es el tema de los contratos, o sea, el mapa de asesoramiento legal. O sea, que la gente tiene que hacer, en la parte económica, ¿no? Hacer cuentas de momentos de jubilación, de tipos de jubilación, por ejemplo. Ahora mismo es posible estar cobrando una jubilación y poder continuar trabajando parcialmente. O sea, eso es que la gente necesita saberlo. O sea, es que los escenarios vitales de las personas hoy, o sea, seguramente hoy nadie nos asusta encontrarnos con personas de 50 años que tienen ni hijos de 3 años, que están sus hijos en primaria. O sí. sea, claro, o sea, quiere decir que estamos hablando de escenarios vitales diferentes, ¿no? O sea, que es que no es que antes se decía, a los 50 y no sé qué, tienes el piso pagado, tus hijos no sé qué, pues algunos tendrán eso, ¿no? O sea, otra gente tiene otras circunstancias y cada vez más complejas, ¿no? Y familias mucho más de todo tipo, ¿no? Y Mm, mil cosas. Y luego cuestiones de dependencia de mayores. O sea, cuando hablamos de salud, por ejemplo, una cosa que incorporamos no es la salud personal, es la salud tuya y los tuyos, mm, todos los temas de salud que te afectan tu salud y te afectan los tuyos, la salud de tus padres. La salud no es algo que te afecta a ti, afecta a tus padres, que te afecta a ti sí, sí, en sí. segunda derivada. Entonces aquí aparecen muchas cosas que tener en cuenta. Mm. Pues nada, y bueno, veo que no hay preguntas, yo animo, a que si tenéis cualquier comentario hagáis. Pero bueno, ya son y 26 igual, una última, me permito. O sea, decías, porque al final la clave es que, o sea, decías, esto cambiará cuando las empresas lo encuentren la oportunidad, ¿no? ¿Por Cuenta el dónde, cómo ves? beneficio. Encuentren el beneficio, ya, cuando no Sí, haya gente joven que incorporar ese es un o... beneficio que ya está pasando. Mm, Hay gente que no encuentra trabajo, pero el tema es que les ha salido una oportunidad nueva que se llama la inmigración. Entonces, no los encuentro aquí, pero los encuentro fuera. ya, ya. Entonces, claro, como perspectivas que yo los quiero formar a mi manera, o sea, este tipo de mitos acerca de cómo tiene que ser el talento en las organizaciones, tal, ¿no? Pues está dificultando la incorporación de talento senior, pero el talento senior va a ser útil o más útil cuando las personas mayores sean más conscientes del poder que ellas tienen, del conocimiento y de la capacidad de aportación que tienen. Tienen que hacer, o sea, cuando decíamos, la gente no es consciente del valor que aporta. Hace falta un ejercicio, mayores, tienen que ser y tienen que mostrarlo. O sea, esas cuestiones de cuando hablamos de marca personal no es tener un logo, ni tener un perfil en LinkedIn y muchas cosas. No, es tener una conciencia de marca de valor, de aportación de valor específico de cada uno y saber explicarlo. Y tienes que hacer marca y tienes que hacer gestión de eso. Las empresas mayores, no solamente cuando te empleo, dentro de las empresas, tienen que aprender a hacer gestión network interna en las empresas y ponerse en valor y estar activando sus conocimientos y tal. Y en ese momento serán válidos, porque serán como uno más, seremos como uno más, seremos percibidos como uno más, ¿no? Y habrá que, claro, eso puede tener ajustes. Por ejemplo, buenas prácticas, en el sentido que, a ver cómo os parece esta. ¿No? En el caso concreto en Japón, hay un concepto que se llama reempleo. Reempleo es Reempleo. que a partir de los 60 años la empresa cancela tu contrato contigo y empieza un nuevo contrato. Ponemos el contador a cero y te ofrezco un nuevo contrato. Y aquí, claro, amigo, más vale que te sepas vender. Porque lo más probable es que tu tarifa sufra algún cambio y no es probable que sea mejor. Ya. Entonces, ¿sabes? Y claro, son cosas que están pasando, está pasando en Japón, lo están aplicando en Singapur, los daneses lo han ido a ver, ta, 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 ta. O sea,
cosas que, bueno, claro, eso además, ¿cómo se hace? Pues se puede compatibilizar el reempleo con con la pensión de jubilación. Probablemente sí. Entonces habrá que ver cómo no gestionamos esto con mecanismos diferentes para que las personas puedan estar y tal, ¿no? Sí, sí, Mm. que tiene que cambiar también mucho la normativa. Sí, Hay una pregunta, me parece, ¿no? ay, qué mal, que no, no la he visto, perdón. Sí, A ver, sí. Alguien pregunta que pone BUE. sí, Eh, quería saber si hay un seguimiento con las personas que terminaron el programa. sí, Fijón. sí, sí que hay, no solamente hay un seguimiento, es que pasa una cosa alucinante con este tema. A ver, era un grupo, o sea, realmente un grupo que si lo estuviese el primer día, como entraron, Dios mío, doctora, qué duro, el estado de ánimo. Claro, ahora se han constituido en un grupo que va a trabajar, que se va a reunir una vez al mes ellos por su cuenta, y cuando hagamos Prometeo 2 los queremos incorporar como embajadores del programa. Y van a recibir una formación para ayudar en la selección ellos de las personas que puedan participar en la siguiente fase. No es que son un seguimiento, sino los que lo queremos hacer protagonistas del siguiente proceso. Y Ujú. obviamente, como habrá cosas que van a ser cuestiones abiertas, no, seguramente una cosa que estamos viendo es que, así como todo el mundo cerraba al grupo y tal, pues habría cuestiones de formación y tal, pues que pues, participarán en lo que quieran. Sí, sí. Sí, la idea es que sí, pues, son procesos activos. ¿Por qué? Porque la gente ha pasado una cosa que está agradecida de lo que ha pasado. Entonces, se ha generado un entorno bastante interesante y de empoderamiento de ellos. Ujú. Muy bueno. Pues enhorabuena y ya nos seguirás contando, Alberto. Vale. Muchas gracias. No sé si creo que no hay más preguntas. Vamos a dejar aquí entonces, que ya son las 10:30. Dice Ana Díez de Ildefe de León, este seguimiento suena interesantísimo, una especie de grupo de autoayuda. Muchas gracias por todas las reflexiones. Pues lo Ujú. comparto. Muchas gracias, Alberto, por todas las reflexiones y eso que ya nos seguirás contando qué tal va. Eso. Bueno, continuamos el mes que viene, que no sé, habrá gente que igual coge ya vacaciones, pero va a haber un nuevo ciclo de webinars que va a ser sobre inteligencia artificial aplicada a diferentes ámbitos. Empezaremos aplicada al empleo el primer miércoles, después emprendimiento, empresa y comercio. Y bueno, os enviaremos hoy mismo la información. Así que nada, gracias por todo, gracias Alberto. Gracias a todas y todos y buen día.